Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Información. Es un espacio que usted lo encuentra exclusivo por YouTube. Vamos a darle inmediatamente los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches a Enrique de León, del Comité del Cambio Climático, contra el cambio climático. A Enrique le damos nuestros parabienes y la bienvenida al espacio. Enrique, bienvenido al espacio. Muchísimas gracias. Con mucho gusto de nuevo estoy en tu programa. A tus Enrique, órdenes. vamos a hablar sobre Punta Catalina y para los que no lo tengan claro, Punta Catalina se anunció como un proyecto ambicioso eléctrico que iba a resolver los males de oferta de electricidad a República Dominicana. Está integrado por dos unidades de generación eléctrica de supuestamente 376 megavatios cada una, lo que haría en total 752 megavatios que se le vendió al país que se iban a inyectar al sistema eléctrico nacional. Y también habla las definiciones y las cualidades de la planta de que tendría una quema limpia de carbón mineral pulverizado que incluye todas las instalaciones de apoyo como instalación de un muelle carbonero con capacidad para 80,000 toneladas, sistema de descarga y almacenamiento de carbón completamente cerrado, depósito de cenizas, almacén central para repuestos, planta de producción de agua, planta de tratamientos de aguas residuales, subestación eléctrica de 345 kilovatios y 138 kilovatios, las líneas de transmisión correspondientes para conectar la energía generada al sistema eléctrico nacional interconectado. También, antes de comenzar, debo decir que la última intervención que tuvo Enrique con nosotros, hablamos de la turbina 2. Y el 2 de febrero de este año, hace un mes y 5 días, se habló que la termoeléctrica, que esa turbina iba a estar fuera de servicio por lo menos 3 semanas más. Varias preguntas, Enrique, para que desarrolle. Si cumple con todos los aditivos que dice la planta tener, y si esa planta ya se interconectó, si la turbina 2 se interconectó al Sistema Nacional de Energía. No, la turbina número 2 sigue en tierra, sigue fuera de servicio. Lo que sí sabemos es que hubo un impasse frente al percance que se produjo y que obligó a sacar esta planta de servicio. El impasse consistió en que la empresa constructora de la caldera, Babcock and Wilcox, se negó a reconocer la ejecución de garantía. Porque lo que ocurrió aparentemente, porque ninguna autoridad ha dado una información detallada, pero nosotros lo sabemos por nuestros propios contactos con los trabajadores y personal, de que la planta la llevaron, y así parece ser por la carta que envió esta compañía, esta empresa, la fabricante de la caldera, a las autoridades. Esa caldera soporta 360 megavatios y una temperatura hasta de 541 grados Celsius. Pero resulta que sobrealimentaron de carbón a la caldera, por tanto, de temperatura. La temperatura llegó a 376 megavatios. Es decir, la capacidad de generación fue llevada a la planta a 376 y por tanto elevaron la cantidad de presión y de temperatura que la caldera puede soportar por diseño. Entonces eso trajo como consecuencia que la planta se disparara. Es decir, saliera abruptamente, como ya estamos acostumbrados a que pase en Punta Catalina, esta planta saliera. Entonces, las autoridades han querido que esta empresa
cumpla los términos del contrato y por tanto ejecute la garantía. La empresa ha dicho, espérense, la planta estaba siendo operada de manera manual, no automática, y ustedes sobrepasaron la capacidad de 360 megas, la llevaron a 376 megavatios, y en vez de 541 grados, la subieron a una cantidad todavía mayor. Es decir, que ahí no entra la garantía, porque no, es por error humano. No, por error de manejo de la unidad, porque el error es humano. ¿En qué época se manejó eso? ¿En la anterior administración o en esta? No. El percance acaba de pasar a finales de enero. Porque le hablo de memoria. Creo que el antiguo administrador de Punta Catalina había dicho que el problema era ese, que era por falta por mal manejo. Por mal manejo, no. Pero bueno, nosotros hemos estado denunciando, igual que el propio ingeniero Canario, cuando estaba fuera de la administración, había señalado, igual que nosotros, que si se llevaba esas plantas a su máxima capacidad, sobrealimentándola de carbón y por tanto de presión y de vapor, iba a producir un accidente, es decir, iba a estallar la caldera. Nosotros lo dijimos hace cosa de más de un año. ¿Por qué? Porque la razón última de que la caldera se haya quemado es porque hay fallas estructurales que impiden que la planta pueda llegar a 360 megavatios, que es su capacidad, con la cantidad de carbón y de temperatura que establece el fabricante de la caldera. Ese es el problema. Es decir, el por qué hay que salir del sistema automático para pasar al manejo manual, para sobrealimentar de carbón, de presión y de temperatura a esa caldera para que la máquina, para que la planta pueda dar los 360 megavatios para lo cual está diseñada. Ese es el problema. Y nosotros Enrique, a mí me llama mucho la atención de que las actuales autoridades del Ministerio de Minas y también de la planta en sí, pues del otro lado, cuando eran oposición, pues hablaban todos los días de eso. Y vemos cómo luego de asumir cargos importantes en ese sector, pues hay una mutis, están igual que los anteriores. ¿A qué se debe eso? No, ustedes están haciendo, yo no sé a qué se debe, pero sé qué significa. Se están haciendo cómplices de la anterior administración y del consorcio que construyó la planta, porque lo correcto para cualquier comprador, no importa de qué artículo, que si te entregan tú compras un vehículo con garantía, y que se supone que pueda dar 100 kilómetros por hora con una determinada cantidad de combustible, que si no pasa así, o si se quema, porque el aceite se calentó y se quemó yo manejando, que yo vaya a donde me vendieron el vehículo y yo, miren, ese vehículo no sirve. Yo lo manejé y se quemó, o por lo menos, o no da los 100 kilómetros por hora con el suministro de energía, de combustible que indica el manual. Entonces yo no quiero ese vehículo está mal, devuélvanme mi dinero o me dan otro vehículo que sí cumpla con las condiciones. Si yo no hago eso, o soy loco, o como diría mi mamá, estoy enamorado del que me vendió el vehículo, el artefacto. Es decir, nosotros señalamos, antes de que en la transición, escribimos una carta a todos los candidatos a la presidencia, antes de las elecciones, planteando que no se recibiera a Punta Catalina porque tenían
tenían las dos plantas fallos estructurales que impedían que, siguiendo el manual, pudieran alcanzar de manera estable y permanente la capacidad máxima para la que fueron construidas, porque tienen fallos estructurales que nosotros a lo largo de la construcción de esas dos plantas fuimos señalando. Y les recuerdo, primero hemos señalado de que hubo un accidente con el rotor. El rotor es una pieza importante del generador. El rotor de la 1 se cayó de una grúa muy alta, a una altura considerable. Duró un año fuera. Por eso, totalmente. ¿Verdad? Pero entonces lo que hicieron fue, en vez de ejecutar garantía de ese rotor, porque resulta que cuando manejaron el montaje de ese rotor, no estaba la empresa que había, que era responsable de la fabricación del rotor, que es la General Electric. General Electric dijo, no, yo no reconozco ejecución de garantía porque yo no estaba ahí. Entonces, lo que hicieron fue, llegaron a un acuerdo y General Electric reparó el rotor. Y ese rotor reparado se pasó a esta unidad 2. Y el rotor de la unidad 2, que estaba intacto, como había prisa, se montó en la unidad número 1. Eso es complicado, eso es delicado, porque el diseño de una planta, aunque parezcan semejantes, no son iguales, no responden exactamente igual. Entonces, eso es un fallo estructural. Pero el otro fallo estructural en la número 1 fue que cuando la estaban probando, en el desespero que tenía Danilo Medina por inaugurarla, antes de que le llegara durante la campaña electoral, sí. Entonces lo que forzó en la entrada de esta planta número 1 en operación, y resulta que en 2019, marzo del 2010, marzo o abril, ahora me falla la memoria, pero en estos 2 meses, ¿no? La planta se disparó y arrasó con el sistema interconectado, tumbó el sistema y se produjo un daño importante. El eje de la turbina se inclinó, tuvo una torcedura milimétrica, pero importante. Lo correcto era que General Electric desarmara la unidad número 1, tomara, como pasó en Itabo, en la construcción de Itabo pasó lo mismo, tomara el eje, se lo llevara a los Estados Unidos y lo rectificara, o lo cambiara y lo trajera. Pero tampoco hubo una negociación para que eso no ocurriera, porque eso iba a postergar por un tiempo indefinido la entrada en operaciones de la unidad número 1. Entonces lo que se hizo fue un acuerdo con General Electric, que lo que hizo fue modificar el manejo de la planta por fuera de las indicaciones del fabricante, para que pudiera funcionar y dar los 360 megas, aunque tuviese que alimentarse con más carbón y por tanto con más presión y con más vapor. Esa es la causa. Y también antes del final de concluir la construcción de Punta Catalina, hubo una crisis, por la cual, una crisis que consistió que el gobierno presionó para que se terminara lo más pronto posible, por razones electorales, la construcción de la planta, y los constructores, es decir, el consorcio, no querían acabar de construir la planta porque querían presionar al gobierno para que pagaran el dinero que ellos estaban reclamando de sobrecosto, que finalmente llegaron a un acuerdo un año y medio después.
Entonces, en ese impasse, el gobierno lo que hizo fue asumir, es decir, la CDE, los técnicos de la CDE asumieron por ellos mismos la terminación de las plantas, de las dos plantas, y adquirieron equipos auxiliares y complementarios que necesitaba la planta en el mercado que no se correspondían exactamente a las especificaciones del manual. Es decir, en el Alcoa Popular adquirieron equipos calaveritas. Así mismo. Y no. La montaron. Y todo eso, es decir, estos fallos técnicos estructurales que hemos explicado que ocurrieron durante la construcción y después el montaje de estos equipos secundarios, complementarios, pero importante, que no respondían a las especificaciones del fabricante, eso ha traído que esas plantas sean una porquería. Lo único correcto que debe hacer el gobierno de Abinader, el propio presidente Abinader, es simplemente colocar, como se dice en el pueblo, pararse en dos patas y decir, miren, yo no acepto eso. No acepto esa planta, a mí me ha costado mucho dinero para que ustedes me entreguen un tollo. Ustedes llévense su planta y devuélvanme mi dinero. Pero usted no cree que está soñando, porque ya el gobierno va para 7 meses. Y yo pensé que al momento de Abinader llegar al poder, tanto que habló de eso, él y su equipo energético, del sector energético. Tanto que habló de eso, pues iba a hacer ese anuncio que usted dice, mire, yo no quiero esto, usted me resuelve. ¿Por qué entonces lo mismo que usted me está explicando viene a ser como un secreto de Estado? Ni el presidente ni sus funcionarios del área hablan como usted está hablando. ¿Qué es lo que está pasando con Punta Catalina? Eso es lo que debemos reclamar. Willy, tenemos 7 meses de gobierno. Esa hora que están anunciando la auditoría técnica financiera de Punta Catalina para ver qué pasó ahí. Eso debió haberse hecho en el primer mes. Y no acaban todavía de lanzar los términos de la licitación. Es decir, yo he entrado a buscar los términos y no está el anuncio, pero no están los términos. Saber qué es lo que se va a averiguar. No. Y cuando usted ve y entra, usted que ha vivido pendiente de eso día a día, ¿qué le llega a la mente? ¿Qué usted piensa cuando usted ve que no han hecho nada? Eso es complicidad. No sé por qué razón el gobierno de Abinader, que fue crítico a la construcción de Punta Catalina por diversas razones, en este momento tengo una posición de este tipo, blandengue, condescendiente y buscando bajaderos. ¿Por qué? Es decir, el país necesita que sus autoridades le expliquen qué es lo que está pasando. Usted ha definido complicidad. Eso es complicidad lo que usted ha definido. Eso es complicidad. Ese es el hecho. El hecho objetivo es que hay un comportamiento cómplice. Y por eso... Y para haber un cómplice tiene que haber factores interesados por la misma un delito cometido entre dos. Exacto. Sí, claro. Ahora, por esa razón, tú ves que Rubén Bichara y Jaime Aristi Escuder le echan vaina a las autoridades cuando debieran estar asustados y corriendo por lo que han hecho. ¿Por qué? ¿Por qué ese comportamiento de Antonio Almonte? ¿Por qué ese comportamiento del propio presidente en algo que es tan valioso para el país? Porque cuando usted dice por qué comportamiento del presidente de Almonte es la pasividad. La pasividad, el silencio y hasta la complicidad. ¿Por qué yo tengo que tapar la existencia de esos fallos estructurales? Porque Almonte, Antonio, lo que yo estoy diciendo, lo sabe tanto como yo o mejor. En este momento me imagino que mucho mejor. Incluso el ingeniero Canario, Serafín Canario, que es el administrador, ha dicho, antes de que fuese director y gerente de Punta Catalina, y aún siendo gerente de Punta Catalina, ha dicho que esa planta no puede ser llevada a su máxima capacidad sin que se arriesgue el equipo.
Él lo ha dicho y que incluso le dijo en una ocasión a Escuder que si se pasaba de 360 megavatios, esas plantas iban a estallar incluso a un precio alto de vidas ahí. Y Pero ahí hay mira, una paradoja porque él siendo administrador de la planta o gerente de la planta, la forzó a más la de más. subió y la número 1 la están forzando. Lo que va a pasar lo mismo que la número 2. Yo no tengo explicación. Yo no soy amigo de Serafín, es decir, sé de él, nunca lo he visto en la cara, lo hemos respaldado por las posiciones que él ha tenido en el pasado, igual que Antonio, el ministro. Pero a mí me gustaría que me explicara por qué él, sabiendo eso, ha forzado las plantas. Yo me imagino que debe ser la presión tal vez que ha recibido de parte del gobierno que necesita electricidad. Pero eso sería una posición irresponsable. Pero Un ¿usted no cree técnico que tanto el candidato de ayer como los técnicos de ayer, que hoy son ministros y hoy es presidente, lo que significaron fue una farsa? Porque no le veo sentido a decir una cosa tan pendiente diariamente en el pasado y hoy se comportan igualito que Danilo Medina y su gente cuando se le habla de Punta Catalina. Lo mismo ha pasado con el pacto eléctrico. El pacto eléctrico que no quisieron firmar en el 2019, no solamente lo han firmado en el Palacio, sino que quisieron obligar a la sociedad civil a que lo firmara obligado, a la cañona. Tú dices, pero mira acá, pero si tú estuviste de acuerdo con no firmar eso, ¿por qué sin cambiarle ni una coma tú quieres ahora firmarlo? Y claro, Antonio Almonte ha dicho que se va a firmar o ellos lo firmaron porque son gobierno hoy. Eso puede ser una buena razón para ellos, pero no es una razón que sea razonable, que sea cuerda. No, esa respuesta es la de un sinvergüenza. Sí, es duro, pero es verdad. Es verdad. Cuando estoy en la exposición digo una cosa, pero ya no me interesa porque soy gobierno. Eso es incoherencia. Por lo menos, para ponerlo bonito. Lo trató suave. Eso es una posición incoherente, pero eso mismo está pasando con Punta Catalina. Pero este es un asunto muy grave, sobre todo para la población de Baní. ¿Qué repercusión tiene esos fallos, esa situación con Baní? Resulta que cuando se sobrealimenta de carbón la planta, va a generar más vapor, va a generar más temperatura, pero también va a generar más gases ácidos y más micropartículas por encima de los estándares establecidos. Los estándares establecidos a nivel internacional aquí nunca se han cumplido, que son de 200 miligramos por NM3. Es una medida de aire, ¿no? Entonces, esa medida nunca se ha cumplido. Lo que se estableció fue que Punta Catalina iba a cumplir con 400, pero que es violatorio de las normas internacionales. Pero por lo menos fijaron que 400, el doble. Sí. Pero ahora con esa sobrealimentación, como el equipo trabaja con una sobrealimentación de carbón y por tanto tiene más presión, tiene más temperatura y produce más gases y más micropartículas y por tanto debe estar generando los gases ácidos que salen por la chimenea deben estar muy por encima de los 400, es decir, por encima de la norma, 400 miligramos por NM3. ¿Eso qué representa? Que si con 400 la población estaba amenazada en su salud, es más, con 200. Con 200 está amenazada. Sí, con 400, ok, estaban muy amenazadas. Ahora, que está muy por encima de 400, la población está sufriendo un ataque aéreo de gases del aire que respira la población. Y Baní está sufriendo los efectos precisamente de esos fallos
porque al usarse más carbón se producen más gases ácidos. Esos gases ácidos más cargados de micropartículas tienen una repercusión en la calidad del aire mayor que antes de que tuviese ese comportamiento las plantas. En estos días, es decir, en principios de febrero, el 9 de febrero, hasta el 11, jueves 11, martes 9, hasta el jueves 11 de febrero, por una situación climatológica particular en Baní, esos gases formaron nubes espesas a baja altitud y se estacionaron entre Punta Catalina y la ciudad de Baní durante 2 días. Eso, sin lugar a dudas, ha producido daño en la salud de las personas, pero lo que es peor, pudo haber producido, por suerte no pasó, una situación, todo en infantes que tengan problemas respiratorios, como en adultos. Y eso, mayores. Enrique, que las dos plantas nunca han estado a su capacidad funcionando ambas al mismo tiempo. Pero con la planta número 1 la sobrealimentaron en el martes 9 y entonces esa sobrealimentación produjo una gran emisión de gases ácidos en nubes espesas. Las nubes son producto de una baja presión que había en ese momento ahí en la zona. Eso creó toda una masa nubosa desde Catalina a tóxica. Esa es una masa nubosa tóxica que duró 3 días. El temor nuestro, y por eso dimos la alarma a la comunidad, llamamos a Monseñor Masalle, al ayuntamiento de Baní y a los ayuntamientos vecinos, para que advirtieran a los vecinos que no se mantuvieran al exterior y en la noche cerraran las ventanas, que no hubiese entrada de aire. Desgraciadamente, cuando Monseñor Masalle llamó a Orlando Jorge Mera, y a su vez llamó a Antonio Almonte, lo único que él obtuvo fue que sí, que efectivamente la confirmación de que estaba pasando un incidente, pero que iban a autorizar una inspección para ver de qué naturaleza era ese incidente. Es una actitud irresponsable, claro. Porque, y lo digo en este programa, que yo sé que es muy visto en el país, para advertir que si se vuelve a producir esa situación, es decir, esa emisión grande de gases tóxicos cargada de micropartículas, de metales pesados, en una condición climatológica particular como la que ocurrió entre el 9 y el 11 de febrero, y esa masa de nubes, de gases tóxicos se estaciona durante una noche sobre la ciudad de Baní, se va a producir una gran mortandad. Es decir, muchas personas van a morir. Se lo decimos responsablemente. Es decir, no es una situación de alarma. Eso pasó ya en el 1952 en Londres. Y ha vuelto a pasar en numerosas ciudades industriales de los Estados Unidos que han tenido ese fenómeno. Por suerte, necesariamente no tiene que repetirse, porque es una combinación entre una expulsión de una masa grande de gases ácidos con unas determinadas condiciones climatológicas que mantienen esas nubes compactas y a baja altitud. Pero puede ocurrir. Sí. Entonces, Punta Catalina, hasta que no se resuelva su situación técnica, ¿no? O se devuelva, se cierre definitivamente, hay que pararla. Y por eso nosotros... Usted explica el efecto ambiental. Ya habíamos y en la salud de la gente. La parte técnica. Ahora, para cerrar, Enrique, sí. Yo no sé cuántas veces se ha dañado la turbina 1, pero la 2 en menos tiene 1 año de construida o menos de 1 año y se ha dañado 3 veces y todavía está dañada. ¿Qué vamos a esperar de esto?
No, yo creo que aun cuando vuelvan a hacer funcionar la unidad 2, va a volver a dispararse, mientras no reparen los fallos estructurales que tienen. Es decir, esa planta hay que desarmarla de nuevo y volverla a montar y posiblemente cambiar el rotor y revisar la turbina. Es decir, eso cuesta cientos de millones de dólares. Eso igual pasa con la unidad 1. La unidad 1 se sabe que va a explotar en cualquier momento. Eso se sabe. Y incluso está programada que tan pronto la 2 entre en servicio, van a tumbar la número 1 para hacer lo que hicieron con la planta número 2, trabajarle la caldera. Es decir, que eso es un fiasco. Totalmente. Para cerrar, ya ahora sí es verdad que cerramos. ¿Y a usted no le ha sorprendido que después de 7 meses de este gobierno en el poder, Enrique, y ante ese fiasco de Punta Catalina, tanto el presidente de CDE, el mismo administrador de la planta y el presidente de la República anden por ahí como que no ha pasado nada? Es una actitud irresponsable, sobre todo frente a lo que puede ocurrir con la población de la provincia de Peravia. Una vida que se pierda. Pero entre usted y yo, irreparable. ¿usted no se encuentra raro que hasta el momento el Ministerio Público no haya llamado a los antiguos incumbentes de la Presidencia de la República y de CDE, por lo menos? O por lo menos el Ministerio de Medio Ambiente, donde nosotros por acto de alguacil solicitamos una investigación, no ha dicho ni. Pero tampoco lo ha dicho el Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público, sí hay, mira, sí hay una situación, el Ministerio Público en términos ambientales tiene una procuraduría propia. No, pero yo me refiero para la construcción de la planta en sí. No, todavía no han abierto proceso. ¿Y no le ha sorprendido eso? Más que sorprendido, yo encuentro que tan lento. Porque yo confío. Pero es tan lento, es que el dominicano confía mucho. ¿Es tan lento porque es tan lento o es tan lento porque le han dicho quédate quieto con eso, que ya eso está arreglado? No, yo espero, guardo la esperanza de que la Procuradora General de la República, el Ministerio Público, va a abrir un proceso de Punta Catalina y está haciendo los preparativos. Nosotros le hemos reiterado el interés que tiene la Fiscalía de Milán de que se abra ese proceso porque ellos quieren investigar las implicaciones que ha tenido la empresa italiana Tecnimont en los actos de corrupción cometidos en Punta Catalina en complicidad con Odebrecht. Y ellos lo saben. Y saben que la participación de Milán, es decir, de Italia, que tiene un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tiene la capacidad de producir extradición hacia los Estados Unidos. Y eso puede ser un factor determinante para que personas implicadas, como es el caso del hombre del maletín, el gallo pinto, Ángel Rondón, pueda dar una confesión que ahorre más tiempo de investigación y de proceso judicial, porque eso es lo que ha faltado, el lograr que el acusado principal, que en este caso es Rondón, diga lo que pasó. Y eso no lo va a decir de gratis. Lo único que lo puede llevar a decir, a hablar, además de lo que puede ser el arrepentimiento que usted haya cometido frente a los crímenes cometidos, es el temor a ser extraditado. Y esa es la puerta de la extradición de Rondón, de Ángel Rondón, lo da el interés que tiene la Fiscalía de Milán, o dicho de otra manera, la Procuraduría General de Italia, de conocer cuáles han sido las implicaciones de una empresa italiana en los actos de corrupción de Punta Catalina. Se lo hemos dicho a la procuradora, se lo hemos dicho a todos los fiscales del Ministerio Público que han entrado en contacto con nosotros, se lo ha dicho el propio fiscal de Milán
a las autoridades dominicanas que tienen esa posibilidad de que lo sienten frente a Rondón, que ellos van a negociar con Rondón. A ver si Rondón habla aquí o habla en Estados Unidos. Enrique, gracias por su participación aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI. Vamos a ver si próximamente lo tenemos con otras cosas interesantes para los dominicanos y reiterándoles las gracias, nos despedimos de esa forma aquí en Canal Nacional de Informaciones, esperando que le haya gustado esta conversación con Enrique de León de el movimiento del cambio contra el cambio climático en República Dominicana. Será pues hasta otra ocasión. Hasta pronto.